Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Abrazo enorme. Bien, y lo sumamos también. Hola Diego, ¿cómo estás? El doctor Diego Armesto. No te tenemos, estás muteado. Perdón. Ahora ahí sí. va. Hola, ahí de nuevo. Hola Johnny, Bien. hola Un abrazo, Diego y Diego. hola Pablo. Bueno, Diego, ¿se veía venir esto? Bueno, la verdad que no. Ah, no. Porque en realidad uno debe ser más optimista que pesimista. Ujú. Y más allá de los embates políticos, realmente los que somos demócratas pensamos que las instituciones iban a tener sus resortes y que se iban a accionar en momentos donde se los violenten, perdón. Entonces, la verdad es que no era tan previsible y no debe ser. Y te digo por qué, ¿no? Porque la Argentina se ha convertido en el último tiempo en un lugar sin culpables, ¿no? O sea, no hay culpables. Ahora, Muy bueno. el hecho de que no haya culpables significa que tampoco haya inocentes. Entonces, lo que hay es sospechados. Y este fallo lo que deja es una gran masa, pero no te olvides que son 25, no es Cristina y sus hijos. No. Son 25. Está Lázaro, Cristóbal de Sousa y todo el esquema ¿se acuerdan de San Felice, el contador? Sí, Romina mirá, Mercado. Diego, mirá, ahí vamos a Fernández. mostrar los párrafos, justamente, ¿podemos mostrar las placas, Agustina, de los principales sobreseimientos? Ahí está. Sobreseer a Cristina Elizabeth Fernández en orden al hecho que fuera calificado como lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas. ¿Qué más? Tenemos la otra. A Cristóbal Manuel López, a Carlos Fabián de Sousa, en orden al hecho considerado como lavado de activos en concurso ideal con ofrecimiento y presentación de dádivas. Y a Máximo Carlos Kirchner, Florencia Kirchner, Martín Antonio Báez, Cristóbal Manuel López, Fabián de Sousa, en orden al hecho que fuera calificado como delito de asociación ilícita. Ahí está. Más todos los otros. La firma, ¿no? Pues son, como decía, varios más. Pero fíjate que lo que es interesante, horriblemente interesante, digo, es que nos privan de un debate para saber si realmente había delito o no, ¿no? Porque eso es lo importante. Fíjate que hace 3 años que este tribunal oral tiene la causa, nunca llamó y nunca citó audiencias para que empiece el juicio oral, y lo que vemos ahora es un sobreseimiento sin el debate. Sí. Que el debate nos podría despejar no solo a los culpables, sino también a los inocentes, que es lo que la Argentina necesita. No tener sospechados, sino tener culpables e inocentes. Bueno, Diego Armesto me decía ayer, justamente en la mesa en hora 17, cuidado porque se le está armando un código procesal penal Específico. a medida, Ad hoc. un traje a medida sí. de la vicepresidenta. Diego. Sí, en realidad, a ver, coincido con mi colega, por más que es periodista, pero Diego estaba en lo acertado. Yo creo que los que defendemos una república siempre creemos en las instituciones y que puede haber alguna señal. Pero igualmente yo veo que hoy nos distrajeron mucho con el tema de los vuelos y era de forma solapada, porque también es una de las características de este gobierno siempre llevar adelante los juegos artificiales, la teoría de los juegos de artificio, donde vemos constantemente que están explotando y por otro lado pasan otras cosas. Y claro que el proceso penal que se ha llevado a cabo, y con la lectura de la sentencia, que obviamente es grande y he visto algunas cosas, pero me llama la atención porque, y voy a volver a lo que siempre hablamos, Pablo, yo tengo esa deformación que soy docente. Entonces, si yo a mis alumnos les tengo que explicar que estamos en el viejo Código Penal, porque esto parece que fuera el Código Procesal Viejo Penal, donde tengo el Tribunal de Sentencia que puede sobreseer. Y coincido con lo que decís vos, Diego, porque, y si me permitís voy a leer textual algo que es lo que recién dijo Diego, que es fundamental entender. La jueza Poliati dijo lo que recién estaba diciendo Diego, la importancia que reviste el debate oral y público en un proceso penal. Claro. Porque la realidad indica que yo estoy sobreseído ahora, para el público en general, ¿soy inocente o soy culpable? El principio de inocencia, obviamente, que por la Constitución nos rige a todos. Ahora, ese proceso penal que yo digo que está hecho de manera a talla de los funcionarios o de los amigos del poder, implican indefectiblemente que el ciudadano de a pie no tiene esas prerrogativas con ese Código Penal. No tiene esas posibilidades de acceder
a un tribunal oral, provincial, federal, del color que quieran, y que tenga esa posibilidad. Entonces la jueza cita en una parte, dice: en este sentido, estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser inexorablemente el debate oral, público, contradictorio y continuo, principal etapa del procedimiento penal que garantiza la indemnización entre las partes, favoreciendo la confrontación de las evidencias, porque eso también, Diego, es un problema, porque no vamos a tener nunca acceso a las pruebas. Le acaban de poner un candado a todo ese proceso penal. Hoy hablaba con Silvina Martínez eso en la radio, Diego, ¿no? Esto es fundamental. ¿Cuál es la importancia del debate, del juicio oral y público? Mostrar las pruebas. Que tengan acceso, que todos podamos ver las pruebas, las evidencias, las imputaciones, cómo fueron sostenidas. Recordemos, fue dramático, trágico, fue irrisorio. ¿Se acuerdan del caso María Soledad Morales? Claro. Aquel primer gran juicio oral y público que se transformó en un show, lamentablemente, ¿no? En un show televisivo, pero por primera vez pudimos encontrar la manera en que se construía una acusación, donde se leían las acusaciones, estaban los defensores diciendo cuáles eran las pruebas para su defendido. Entonces, esto es de cara a la gente. Quiero decir algo y le pregunto a Diego. Debe haber pocas causas que tengan tantas pruebas como Tesur. Claro. No sé, Diego, si estás de acuerdo, Cabot. Sí, coincido. Y te digo por qué. Porque finalmente los procesos estos se terminan siendo un debate de cuestiones procesales que muchas veces, como en este caso, son tomadas con tremenda discrecionalidad, porque vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. A partir de mañana vamos a encontrar centenares, por no decir miles, de planteos similares en otras causas a las que no van a acceder a suspender el juicio oral. Cerramos el paréntesis. Pero lo cierto es que se da como un proceso, una cuestión absolutamente procesal. Y yo, que soy periodista, me dedico a contar hechos, más que opinión y análisis, pero sí hechos. Veo que en todas estas causas se desdibujan los hechos y ya nadie sabe, empezamos a debatir una entelequia procesal, como en este caso, de si estos delitos están o no, juzgando en otros procesos, y nos olvidamos de los hechos. En los hechos, acá la acusación, que es lo que se debió haber ventilado en el juicio oral, es que no solamente que le daban a precio discrecional obra pública y forma de fondearse, digámoslo de una manera, a través del Estado, a través de contrato con el Estado, a amigos, sino que la ganancia extraordinaria que quedaba en esos amigos, y así lo dice la acusación fiscal, volvía a través de una estructura armada por una cantidad de gente, básicamente estos 25 que están procesados, o que estaban procesados, y que ahora están sobreseídos, una estructura societaria y obviamente de alquileres y de compras como los hoteles, para que el dinero regrese, para que parte de esa ganancia que sale del Estado y va a los empresarios, regrese al matrimonio Kirchner, en este caso, en blanco y a través de este tipo de contratos. Entonces lo que se estaba planteando es eso, una causa donde se desviaba dinero del Estado a través de obra pública o de contratos particulares. Que le volvía a Cristina, y a la familia. ¿Puedo decir algo de eso? La sensación, sí. A ver, Diego, si estás de acuerdo, Diego Cabot, que era como un blanco para Cristina, o sea, algún número en blanco para Cristina. Cristina, presidenta, le daba 40.000 millones de pesos a Lázaro Báez en obra pública y a Cristóbal también. Algo tenía que volver para Cristina, y vos tenés una empresa como La Estación que contrató 90 habitaciones para 615 personas. Otra empresa como Canqui Costilla que contrató 235 habitaciones. Pero si mira, no era tanta plata, eran 14 millones de pesos anuales. Pero era plata que le cerraba el blanco a Cristina. Claro, sí, Diego. Bueno, pero te voy a contar algo, que es una anécdota de aquella época. Cuando vos mirás toda la estructura societaria de todo esto, te vas a encontrar que esa compra, por ejemplo, Los Sauces creo que fue 2008, pero es a más o menos 2008. Hubo una conversación de un empresario que me la contó, que la tuvo directamente con Kirchner, donde Kirchner, después de la crisis del campo, estaba convencido que esos famosos capitales y demás lo estaban intentando sacar del gobierno, ¿no? La oligarquía y demás. Entonces él dice, yo me tengo que armar de mucho dinero para regresar, por si esta gente intenta llevarse a mi gobierno. Y entonces un empresario le dijo, mira, Néstor, si vos tenés 5.000 millones de dólares en negro, sos Pablo Escobar. Te vas a terminar calentando en el invierno, tirando fajos al fogón, porque nadie te va a calentar.
Si tenés 5.000 millones de dólares en blanco, o ponele, si tenés 1.000 millones de dólares en blanco, te sentás en esa mesa. Claro. Y a partir de ahí, Néstor, que nunca se había ocupado del blanco, se empieza a ocupar de generar blanco para que patrimonialmente, y no solamente de hecho, el matrimonio Kirchner sea hipermillonario. Otesur es exactamente eso. Es clave. Es para mí la mejor explicación que escuché. Exactamente. Es eso. Néstor y Cristina necesitaban blanco. Ahí le dieron el norte, ahí le dieron la fundamentación de la estructuración de la fortuna. Necesitaban y después el blanco. un escándalo moral que para mí debe ser judiciable, que es cómo Aerolíneas Argentinas le alquilaba al hotel de la presidenta. Por supuesto. Porque eso también contribuía al blanco. Totalmente. Aerolíneas Argentinas le alquiló 48.000 noches, Diego. Sí, y eso en la causa pasó largo. Sí, me acuerdo perfectamente. Yo, además, escribí una nota larguísima en su momento porque primero generaron algunas necesidades, como por ejemplo que los aviones pernocten en Calafate. En el Calafate. Porque el avión, claro. Entonces, primero generaron esa decisión de rutas, si querés, de rutas de aerolínea, para que los aviones pernocten en Calafate. Después, cuando vos veías la licitación que se hacía, por ejemplo, las habitaciones tenían que, el hotel tenía que estar a no más de tantos kilómetros del aeropuerto, tenía que tener, por ejemplo, blackout total en todas las ventanas para que... Y se tenía que llamar Alto Calafate. Cuando vos empezabas a ver las condiciones de contratación, había uno. Claro, bueno, estaba hecho la medida. Déjame, yo le quiero preguntar claro, antes. Perdón, eso se demuestra claramente, lo que está diciendo Diego, es cuando te redireccionan las licitaciones públicas. O sea, en el proceso administrativo, cuando vos buscas los hechos de corrupción, se llama redireccionar. Es más, en la lectura de todas las sentencias, que es lo que me llama la atención, y calculo que los cuatro vamos a coincidir, es que en el relato hasta del voto de la mayoría, cuentan todo, hasta los montos que Diego está hablando, claro. Te van poniendo los montos, cómo parecía la plata, en qué momento, y después te me hicieron sobreseen. Claro, entonces, eso les quería preguntar. A ver, ¿sobreseen porque no encontraron pruebas para demostrar el lavado de dinero? ¿Porque no encontraron al delito precedente que necesita el lavado de dinero? ¿Cuál es el argumento del sobreseimiento? El argumento, te lo voy a leer desde el Código Procesal Penal directamente, es: el sobreseimiento procede cuando el hecho investigado no encuadra en una figura legal. Es decir, no hay delito. No la vieron. No hay una figura todo eso legal. que relató Diego recién, lo que estábamos cortando con Johnny, no la vieron, no hay delito. Es decir, el trabajo de Máiquez y Policita lo hicieron así un papelito y lo tiraron al cesto. Claro. Gran trabajo de Máiquez y Policita. Gran trabajo. No gran trabajo. Déjame sumar algo más. Esta causa también contó con la desaceleración que le infligió el hecho de que la OA, la Oficina Anticorrupción, y la UIF, la Unidad de Información Financiera, se fueron. Una se fue, la OA, recordá que directamente dijo: nosotros no vamos a ser acusadores porque no tenemos recursos. Sí. Fíjate vos, porque soy el lector del diario, todos los días veo nombramiento del Estado. Claro. Fíjate vos si hubiese voluntad de investigar la corrupción, si no podría ir alguno de los tantos que entran a diario a trabajar en la UA. Pero ponele, no tenían recursos, se retiraron como querellantes. Y después se retira como querellante, desacelera básicamente la Unidad de Información Financiera, que en este momento está explotada, porque hay internas, renuncias y demás. Entonces queda el fiscal solo. Ese es el mismo caso que va a pasar en Cuadernos. Ojo que acá tenemos en Cuadernos 170 estudios de abogado de los mejores contra un fiscal. Que no se repite la historia. Eso será, por el amor por favor, Diego, que no te tengamos que volver a llamar en un Zoom. Mira, se quedó así. Diego, se quedó congelado. Se quedó congelado. Acuérdense, dice Diego, acuérdense. Gracias, los dos Diego. Gracias, Diego Cabot. Gracias, Diego Armesto. Gracias un a abrazo ambos. Gigante y buen fin de semana para todos. Gracias, muy amable. Querido Johnny, ¿qué decirte? Che, qué linda mesa esta. Una mesa virtual fue. De lujo.